Encuentros con el Nahual Armando Torres. Página 48. La puerta de la percepción. En otras charlas explicó que un determinado estado de conciencia que involucre una posición inusual del punto de encaje es técnicamente un ensueño. Afirmó que la ventaja del ensueño sobre los estados cotidianos de atención es que durante el mismo podemos abarcar sensorialmente más terreno y sintetizar mejor la información que recibimos. En otras palabras, aprendemos a vivir con más intensidad. El resultado, una mayor claridad sobre nuestros procesos perceptuales. Sobre todo, dijo, el ensueño nos permite acceder a eventos críticos de nuestro pasado, tales como el nacimiento y la temprana niñez. Y también pone al descubierto las situaciones traumáticas y los estados alterados de conciencia. Un brujo no puede dejar de lado sus experiencias más desgarradoras. Hacia el final de su conferencia dio una definición que a mí me pareció muy importante, porque tocaba un tema que me era sensible. Afirmó: el ensueño no es algo imposible, es solo un tipo de meditación profunda. Durante años yo había llevado a cabo algunos ejercicios espirituales a los cuales llamaba meditación. Tales prácticas eran bastante diferentes de lo que Carlos nos estaba proponiendo, tanto en sus formas como en sus resultados. De modo que, en cuanto tuve oportunidad, le pedí que me deslindase los conceptos de ensueño y meditación. Me respondió: lo que me pides es difícil, porque no hay modo de meditar sin ensoñar. Ambos términos describen el mismo fenómeno. Entonces, ¿por qué mis ejercicios no me han producido nada de lo que tú dices? Eso respóndemelo tú. En mi opinión, lo que has practicado hasta ahora no ha sido meditación, sino un poco de autosugestión. Es común que la gente confunda ambas cosas, que para un brujo no tienen nada que ver. El apaciguamiento de la mente no es meditación, sino adormecimiento. En cambio, el ensueño es algo dinámico. Es la consecuencia de un proceso de concentración sostenida que equivale a mantener una verdadera batalla contra nuestra falta de atención. Si fuese únicamente el resultado de la atenuación de los sentidos, sus practicantes no se llamarían guerreros. Un ensoñador puede ser la encarnación de la ferocidad o aparentar la más profunda calma, pero nada de eso le importa realmente, porque no se identifica con sus estados mentales. Sabe que cualquier sensación definida no es otra cosa que una fijación del punto de encaje. El ensueño ocurre cuando logramos cierto equilibrio en nuestra vida diaria, y solo después de silenciar el diálogo interno. El término ensueño no es el más apropiado para describir un ejercicio de conciencia que no tiene nada que ver con el contenido de la mente. Yo lo uso por respeto a la tradición de mi linaje, pero los antiguos le llamaban de otra manera. Los brujos expertos ensueñan a partir de su vigilia con la misma facilidad con que lo hacen a partir del sueño, porque para ellos no se trata de cerrar los ojos y roncar, sino de atestiguar otros mundos que están ahí. Desde el punto de vista de la voluntad, lo que diferencia el ensueño de la vigilia cotidiana de un brujo es que su cuerpo energético obedece a otras leyes. Puede realizar proezas como atravesar una pared o trasladarse hasta los confines del universo en un abrir y cerrar de ojos. Tales experiencias son completas y acumulativas, y solo alguien que no las haya vivido se aferrará a categorías lógicas para explicarlas. Pero ese tipo de manifestaciones, aunque apreciables, no es el objetivo del ensueño. Ensoñar es esencial para ti, porque el acceso al Nahual ocurre casi exclusivamente en ese estado. Le pregunté por qué era así. La razón es evidente. Aquellas personas que tienen una tendencia natural al ensueño y un excedente de energía califican para encontrar a otros ensoñadores más adelantados, ya sea de una forma accidental o porque los busquen deliberadamente. En ocasiones estos compañeros de viaje aceptan hacerse cargo de instruirles más profundamente en el arte. Después que un aprendiz comienza a brillar por sí mismo, es inevitable que atraiga la atención de un nahual. Los nahuales son como águilas, están constantemente al acecho. En cuanto detectan un incremento de conciencia, se lanzan en picada, porque un ensoñador voluntario es una rareza. Para un maestro es mucho más fácil estimular un esfuerzo ya comenzado
que crear uno de la nada. Me contó Carlos que él mantenía contacto con muchos guerreros de diversas partes del mundo a través del ensueño. Siguió diciendo que otra razón por la cual el ensueño es la puerta al conocimiento es que su práctica permite solventar 1000 problemas derivados del aprendizaje, como son la falta de claridad y atención del principiante, su suspicacia respecto a las actividades de su instructor y el peligro intrínseco de algunas de las técnicas. Ese arte suaviza la naturaleza obsesionante de las emanaciones del águila, las cuales podrían destruir el equilibrio psicológico y la voluntad de un aprendiz. Entonces, le interrogué, ¿qué podemos hacer quienes no ensoñamos a fin de acceder a esa enseñanza? Él pareció molestarse con mi pregunta. Gruñó. Tienes el enfoque equivocado. La verdadera pregunta sería, ¿qué debo hacer yo para ensoñar? Un guerrero no puede ir por el mundo dejando cabos sueltos a cada paso. Si no puedes genuinamente considerar a tus sueños como parte de tu vida, si no puedes visualizarlos como lo que son, avenidas al poder, si ni siquiera entiendes qué son o para qué sirven, entonces tienes mucho trabajo por delante. Página 49. El doble de ensueños. En nuestra esfera de percepción hay una fuerza aparte de lo que llamamos uno mismo, que es detectable a través del ensueño. Esa fuerza puede llegar a hacerse autoconsciente, absorbiendo los principios de nuestra personalidad y comportándose con independencia. La sensación que nos produce al tratar con ella es incalificable, porque se trata de un ser no orgánico. ¿No orgánico? Por supuesto. Llamamos orgánica a la atención cotidiana porque se apoya en un cuerpo compuesto de órganos, ¿no es así? Asentí. ¿Cómo llamarías entonces al cuerpo con que percibes y actúas cuando sueñas? Diría que es una apariencia, le respondí con cautela. De acuerdo. Es un ser inorgánico. Tiene apariencia, pero no tiene masa. Para ti es solo una proyección mental, sin embargo, desde el punto de vista de ese ser, es nuestro lado físico el que vive en un mundo imaginario. Si tuvieras la energía y la concentración necesarias para cobrar conciencia de tu otro yo, y le preguntaras a ese ser qué piensa de tu mundo diario, él te respondería que le parece bastante irreal, casi un mito. ¿Y sabes qué? Estaría en lo cierto. Nuestro ser soñado tiene muchas aplicaciones. Puede trasladarse en tiempo cero al sitio que tú quieras y averiguar cosas. Incluso puede materializarse, creando un doble visual, algo que otras personas pueden ver, ya sea que estén dormidas o despiertas. Sin embargo, sigue siendo una mera apariencia, no tiene funciones corporales. Un ser humano lo ve como persona, pero un animal lo vería de otra forma. Le interrumpí. ¿Cómo sabes todo eso? Es tan sencillo. Lo constato permanentemente porque mi doble de ensueños recibe toda mi atención. Cuando quiero saber algo de él o del mundo donde se mueve, le pregunto y él me dice, tú también puedes hacerlo, no es tan difícil. Puedes contactar con tu energía esta misma noche, en cuanto te duermas. ¿Cómo? Hay muchas maneras, por ejemplo, busca un espejo en tus sueños, asómate a él y mírate a los ojos. Verás qué sorpresa te llevas. Yo había leído algo sobre el doble en sus libros, pero mis prejuicios me impedían acercarme a ese asunto con la mente abierta, y en mi interior había una gran confusión entre conceptos como el huevo luminoso o campo magnético que rodea a los seres vivos, el cuerpo de energía y el doble de ensueños. Le pregunté si se trataban de la misma cosa o si había alguna diferencia entre ellos. Mi pregunta le sorprendió. Pero, ¿es que no has entendido nada? Estamos hablando de la conciencia, no de objetos físicos. Esas entidades, aún la unidad perceptiva que llamamos cuerpo físico, son descripciones de la misma cosa, porque no hay dos, eres tú. No tienes un cuerpo energético, eres energía, eres un punto de encaje que ensambla emanaciones, y solo uno. Tú puedes tener diversos sueños y aparecer en cada uno con una apariencia diferente, ya sea humana, animal o inorgánica. Incluso puedes soñar que eres varias personas a la vez, pero no puedes fragmentar tu darte cuenta. Me dijo que el confundir la descripción de nuestros vehículos de conciencia con el sentido de ser es algo común a todos en el mundo, particularmente a quienes tienen un diálogo interno robusto e intelectual. En una ocasión fui a ver a un maestro oriental y nuestra conversación recayó en el ensueño. El hombre se decía un experto, me presumió, yo tengo 7 cuerpos de ensueño. Abrumado con esa revelación no supe ni qué responderle, le confesé. Don Juan solo me enseñó uno.
Al decir esto, Carlos bajó la cabeza y la metió entre sus hombros, como si estuviese muy apenado, pero escondiendo una cínica risita. Le pregunté, entonces cuando hablas del doble de ensueños y el cuerpo de energía, ¿te refieres a la misma cosa? Prácticamente. El primero puedes alcanzarlo a través del ensoñar y el segundo mediante el acecho. O dicho de otro modo, el cuerpo energético es el doble de ensueños con control voluntario por parte del ensoñador. Pero ambos son una y la misma cosa. La diferencia es la forma de acceder a ello. Los antiguos brujos amoldaron su cuerpo de ensueños a fuerza de voluntad e intentaron reproducir el cuerpo físico hasta en sus menores detalles. De ahí viene la tradición de llamarle doble. La idea tiene un sentido práctico, ya que estamos tan acostumbrados a vernos de cierta forma, y solo así, que al principio es muy cómodo para el ensoñador considerarse a sí mismo en términos físicos. Pero los nuevos videntes dicen que llevar ese intento a sus últimas consecuencias es un desgaste inútil, porque nos fuerza a dedicar grandes cantidades de atención a detalles que nunca tendrán un uso práctico. Ellos han aprendido a verse como lo que realmente somos, burbujas de luz. Le pregunté si en el nahualismo clásico de los prehispánicos la facultad de los brujos de convertirse en animales consistía en que intentaban verse con cuerpo de animales. Me miró diciendo, elemental. El ensueño es la utilización deliberada del cuerpo energético. La energía es plástica, y si le aplicas una presión constante termina adoptando la forma que quieras, desde un ser libre hasta una bestia. Por supuesto, para lograr algo tan especializado como convertirse en un animal no hay que intentarlo en forma improvisada, existen procedimientos. El doble se maneja a través de la fijación del punto de encaje en nuevas posiciones. Tal fijeza tiene la naturaleza de la obsesión y debe ser evocada con métodos brujos. Por ejemplo, si tu anhelo es ser un halcón y lo intentas con inflexibilidad, llegarás a hacerlo. Cada cual logra lo que busca. Ese es el truco del nahual, manejar sus obsesiones. Sin embargo, debes saber que las personas que se enfocan en objetivos que no son exclusivamente de libertad y sobriedad se quedan estancadas, lo cual puede llevarles a la locura o a la más crasa cotidianidad. En verdad, eso es lo que hacemos todos nosotros, elegimos ser hombres y lo somos. La obsesión mal canalizada es la esclavitud. El problema de muchos nahuales de México actual es que se han olvidado de las posibilidades abstractas. Hay brujos que prefieren transformarse en guajolotes y de ahí no salen. Es más, muchos no tienen ni idea de que pueden hacer algo más con su energía que procurarse sensaciones fuertes y asustar a los demás. Tal decadencia de la enseñanza es la que ha movido a los videntes del linaje de Don Juan a intentar la libertad del modo más impersonal posible, abandonando todas las posiciones caprichosas del punto de encaje que heredaron de sus ancestros. El propósito de la libertad es absolutamente limpio y desplaza a todos los demás. Al intentarlo, los nuevos videntes han restaurado la pureza del nahualismo. Le pregunté qué sentido tenía el enorme esfuerzo que indudablemente significa prepararse un doble en el ámbito del ensueño. Me respondió, para la mayoría de los brujos ese esfuerzo es la otra opción. La puerta a otro reino de conciencia, un darse cuenta que les permitirá intentar en su momento el paso definitivo a la tercera atención. Al proporcionar autonomía y propósito a su doble, están preparándose a permanecer conscientes después de la muerte. Cuando ese cuerpo está completo y llega el momento, la conciencia abandona definitivamente la cáscara humana. El cuerpo físico se marchita y muere, pero el sentido de ser continúa. Página 51. La transmisión del acecho. Poco a poco las historias de Carlos habían ido haciendo efecto sobre mí. Cierto día, me senté a deliberar seriamente sobre la cantidad de esfuerzo que invertí en sostener mi importancia personal. No en la forma burda en que ésta suele manifestarse como autosuficiencia o reclamos de atención, sino en su cara sutil, vinculada con las ideas fundamentales que yo tenía sobre el mundo. Estas sensaciones de reflexión no me llevaron a ninguna certidumbre. Por el contrario, comencé a notar cómo el entero edificio ideológico en el cual vivía y que siempre había dado por sentado se tambaleaba. Cuando le conté esto a Carlos, él lo tomó como una cosa natural. Estás aprendiendo a acecharte a ti mismo, me dijo. Es lo que debiste hacer desde que tienes uso de razón. Ya había leído acerca del arte del acecho, una estrategia de caza mediante la cual empleamos en contra de nuestra víctima sus propias rutinas.
Podemos aplicar dicha estrategia a la vida común, por ejemplo, a los negocios, pero también podemos proyectarla contra nuestros demonios internos, como la duda, la flojera y la autoindulgencia. Aprovechando que en esta oportunidad teníamos algún tiempo libre antes de que comenzara su plática, le pedí que me contara más al respecto. Pero para mi completo asombro me dijo que no podía hacerlo mientras yo no me comprometiese a muerte con la enseñanza. ¿Por qué? Porque terminarías volteándote en mi contra. El aprendizaje del ensueño no ofende. Lo más que puedes hacer es no creer que tal cosa sea posible. En cambio, el acecho, tal como lo practican los brujos, es muy ofensivo a la razón. Muchos guerreros evitan hablar de ello porque no tienen estómago para aguantarlo. En la fase inicial, el aprendiz se encuentra bajo fuego cruzado y se siente frustrado. No consigue salirse de su ego. El acecho es como una moneda, tiene dos caras. Por un lado, es lo más fácil que hay, y por el otro es una técnica muy difícil. No porque sea complejo, sino porque trata con aspectos de uno mismo que normalmente la gente no quiere tratar. El acecho induce movimientos minúsculos, pero muy sólidos del punto de encaje. No es como el ensueño, que te mueve profundamente, pero rebotas como una liga y vuelves de inmediato a lo que eras. Cuando acechas, todo lo sigues viendo igual que siempre. Así que tratarás de aplicar criterios cotidianos a las cosas. Si en una circunstancia así eres forzado a algún cambio por tu instructor, lo más seguro es que salgas ofendido o herido en tu amor propio y te alejes de la enseñanza. Le pregunté cuál era entonces el modo en que los brujos transmiten ese arte. Me respondió que tradicionalmente es enseñado en estado de conciencia acrecentada y se deja para el final. No es algo que se diga a la cara, hay que captarlo entre líneas. Esta parte del aprendizaje pertenece a las enseñanzas para el lado izquierdo. Cuesta muchos años recordar en qué consiste, y otros tantos el poder llevarla a la práctica. El nivel que tú estás ahora, lo único que te permite sobrellevar el acecho es abordarlo con métodos de ensueño. Si en algún momento sientes que estoy tocando temas demasiado personales o te asaltan las sospechas, mírate las manos o usa cualquier otro convocador que hayas elegido. La atención de ensueños te ayudará a conmover tu fijeza. La marca del nahual, a pesar de su reticencia, en otra oportunidad. El propio Carlos aceptó responder mis preguntas sobre el tema del acecho. Siempre que nos mantuviésemos dentro de consideraciones teóricas. Aprovechando su buena voluntad, le pedí que me explicase la utilidad práctica del arte de acechar. Explicó. El acecho es la actividad central de un rastreador de energía. Aunque puede aplicarse con resultados asombrosos a nuestro trato con la gente, está diseñado principalmente para afinar al propio practicante. Manipular y dominar a otros es una tarea ardua, pero es incomparablemente más difícil dominarnos a nosotros mismos. Por eso el acecho es la técnica que distingue al nahual. El acecho puede ser definido como la habilidad de fijar el punto de encaje en nuevas posiciones. El guerrero que acecha es un cazador, pero a diferencia del cazador ordinario, que tiene la vista fija en sus intereses materiales, el guerrero persigue una presa más grande, su importancia personal. Eso lo prepara para enfrentar el reto de tratar con sus semejantes, algo que en el ensueño por sí solo no puede resolver. Los brujos que no aprenden a acechar se vuelven cascarrabias. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia para aguantar las pendejadas de la gente. El acecho es natural para nosotros debido a una característica de nuestra herencia animal. Para sobrevivir, todos hemos desarrollado hábitos de conducta que amoldan nuestra energía y nos adaptan al medio. Estudiando estas rutinas, un observador atento puede predecir con exactitud el comportamiento de un animal o un ser humano en un momento dado. Los guerreros saben que toda forma de hábito es una adicción. Puedes atarte al consumo de drogas o ir a la iglesia cada domingo. La diferencia es de forma, no de esencia. Del mismo modo, cuando nos acostumbramos a pensar que el mundo es razonable o que las cosas en que creemos son la única verdad, estamos siendo víctimas de un hábito que nubla nuestros sentidos, haciendo que solo veamos lo que nos es familiar. Las rutinas son patrones de conducta que seguimos de forma mecánica, aunque ya no tengan sentido. Para acechar hay que salirse del imperativo de la supervivencia. Debido a que es dueño de sus decisiones, un guerrero acechador es una persona que ha desarrollado de su vida, que ha desterrado de su vida todo vestigio de adicción. Solo tiene que recuperar su integridad energética para ser libre. Y como tiene libertad de elegir, puede involucrarse en formas calculadas de conducta,
ya sea para lidiar con la gente o con otras entidades conscientes. El resultado de esta maniobra ya no es una participación habitual, sino un acecho, porque consiste en estudiar las conductas de los demás. Le pregunté qué sentido tenía todo eso. Me respondió: desde tu punto de vista, ninguno. La libertad no obedece razones. Sin embargo, todo tu ser se estremece cuando rompes tus rutinas, porque desenmascaras el mito de la inmortalidad. Señalando a la gente que regresaba de sus trabajos, me dijo: ¿qué crees que fueron a hacer? Esta gente fue a vivir su último día. Lo triste es que probablemente muy pocos de ellos lo saben. Cada día es único y el mundo no solo es como nos han dicho. Cancelar la fuerza de la costumbre es una decisión que se toma de una vez. A partir de ese acto, el guerrero se vuelve un acechador. Y no puede darse el caso de que el guerrero termine haciendo de su propósito algo cotidiano. No. Esto es algo que tienes que entender muy bien, porque de lo contrario tu búsqueda de impecabilidad perderá su frescura y terminarás traicionándola. Romper rutinas no es la finalidad del sendero, sino apenas un medio. La meta es estar consciente. Teniendo eso en cuenta, otra definición del acecho es una atención inflexible sobre un resultado total. Ese tipo de atención sobre un animal da como resultado una pieza de caza. Si lo aplicamos sobre una persona, produce un cliente, un discípulo o un enamoramiento. Y sobre un ser inorgánico nos proporciona lo que los brujos llaman un aliado. Pero si aplicamos el acecho sobre nosotros mismos, puede ser considerado un arte tolteca, porque entonces produce algo precioso: conciencia.